Bueno, les invito a abrir su Biblia de nuevo a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Como ustedes saben, Cornerstone hemos estado yendo consecutivamente a través de Juan capítulo 6 y hoy llegamos a creo que el sexto sermón en Juan capítulo 6. Y creo que va a ser un sermón alentador para ustedes. Al llegar allí, quiero comenzar con una historia de la iglesia que creo que será ilustrativa al punto que vamos a estudiar en Juan capítulo 6 hoy. El 16 de octubre de 1555, 3 hombres compartieron una celda en Tower Hill, en Londres. Sus nombres eran Nicholas Ridley, Hugh Latimer y Thomas Cranmer. Hugh Latimer tenía alrededor de 70 años, era fiel pastor y eclesiástico. Nicholas Ridley fue su discípulo, joven, tenía alrededor de 50 años, y luego el tercer hombre, que tenía 66 años en ese momento, era en realidad un hombre mucho más famoso de los dos primeros. Su nombre era Thomas Cranmer. Thomas Cranmer fue el arzobispo de Inglaterra, y para ayudarle a entender lo que significa, eso significaría que cuando tuvieras un rey o una reina en el trono que simpatizara o esperara o quisiera asociarse de alguna manera con la verdad del Evangelio, el arzobispo realmente estaría en la corte del rey, una vida de lujo, una vida de realeza, una vida de facilidad, una vida de prosperidad, y Thomas Cranmer le encantaba. Era un hermano y un fiel hermano, pero ahora vemos en octubre de 1555, Hugh Latimer, Nicholas Ridley y Thomas Cranmer están juntos en prisión. ¿Por qué? ¿Por qué estos tres hombres están en prisión? Bueno, si has estudiado la historia de la iglesia de Inglaterra, sabes que el rey Enrique VIII murió y su sobrina, pues que conozca su nombre, Lady Jane Grey, la reina de 9 días, se hizo cargo a gobernar a Inglaterra. Ella vino a Cristo bajo uno de estos hombres, Hugh Latimer. Bueno, había otra dama en juego. Su nombre era María Tudor, Reina María, puedes conocerla como María Sanguinaria. Ella reunió una fuerza del ejército y con fuerza tomó a Lady Jane Grey y decapitó a esta joven niña de 15 años y tomó cargo del trono. Inmediatamente declaró que la religión del Estado de Inglaterra era católico romano y exigió que todas las personas que asistían a la iglesia de Inglaterra se suscriban a la enseñanza de la católica romana y rechacen la reforma protestante. Bueno, Nicholas Ridley, Hugh Latimer y Thomas Cranmer no lo iban a hacer. Lo puso en prisión y exigió que retractara, y ninguno lo haría. Y tuvo una idea brillante, lanzar un debate: voy a conseguir a los mejores teólogos católicos y los voy a poner con estos pastores campesinos. Bueno, eso no funcionó. Estos hombres llenos de sabiduría y de espíritu y de convicción, y se dicen que estos teólogos católicos romanos, cuando trataron de ponerse a estos hombres, parecían niños. Bueno, eso lo enojó mucho, así que decidió darle a Hugh Latimer y Nicholas Ridley la acusación de traición en contra de la corona, castigándolo con la muerte. Así que en un día frío de octubre 16 de 1555, Latimer y Ridley fueron llevados ante la gente como si fuera un espectáculo, mostrarle a la gente que este es el costo de seguir a Cristo, del cristianismo. Este es el escándalo que serás para el mundo, morirás en llamas. Así que los trajo ante la gente y son conocidos como los mártires de Oxford. He estado en el lugar donde fueron quemados, pusieron 2 estacas en el suelo y la madera abajo, y los hombres se arrodillaron abajo las 2 estacas de madera que convirtieron en carros al cielo. Nicholas Ridley, uno de los hombres aterrorizados de quemarse, besó la estaca que sería su carro al cielo, y les dieron una oportunidad final a dirigirse a la multitud. Así que los dos, ambos doblados de rodillas, predicaron un hermoso sermón a la multitud masiva. Hugh Latimer y Nicholas Ridley llamaron a poner su fe en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Luego ataron alrededor del cuello estas bolsas llenas de pólvoras que se levantarán y explotarán al final. En ese momento, como cuando estaba empezando, Ridley estaba aterrorizado de morir quemado, y Hugh Latimer tenía un poco más de confianza en su habilidad de ponerse de pie, y Hugh Latimer, antes de morir,
miró a Nicholas Ridley y dijo estas palabras hermosas que empezaron la reformación. Y dice: ten confianza, Maestro Ridley, tengamos valores. Este día encenderemos una vela en Inglaterra. Por la gracia de Dios, confío que jamás se apagará. Latimer fue envuelto en llamas rápidos. La pólvora de Ridley no se disparó y tuvo una muerte bastante brutal y horrible. ¿Por qué te digo todo esto? Bueno, había otro hombre que te dije, Thomas Cranmer, y la reina María lo puso en la primera base para ver que sus dos queridos amigos murieran. ¿Por qué? Porque quería que él se retractara. No pudo que estos pastores se retractaran y quería que el arzobispo lo hiciera. Y fue sentenciado 2 años y medio en prisión. Vamos a ver lo que hizo al final del sermón, pero por ahora quería que pensaran y escucharan acerca de Nicholas Ridley y Hugh Latimer, estos hombres que vivieron y murieron por el Evangelio, porque representan algo que está en nuestro pasaje, representan el tema de discusión hoy, representan a dos hombres que cuando enfrentaron la oportunidad de volverse de Cristo y volverse a sus viejas costumbres y de tener su sufrimiento, eligieron sufrir por Cristo que pecar contra Él y abandonar el suyo. Verás, siempre ha sido el caso entre los cristianos fieles. Los cristianos en la historia de la iglesia prefieren sufrir que pecar. Y a veces es interesante, probablemente hayas escuchado de esto, pero el sufrimiento es el único tipo de sufrimiento por el Evangelio, es el único tipo de sufrimiento que puedes parar, puedes contraer dolencias, enfermedades, dificultades, podrías tener aflicciones, vamos. Pero si tú quieres detener el sufrimiento, todo lo que tienes que hacer es dejar o renunciar a tus creencias y la gente te dejará en paz. En nuestro pasaje hoy, en Juan capítulo 6, estamos llegando al punto donde el Señor Jesucristo Él está diciendo a sus discípulos esencialmente esto: vas a ser un maestro Shirley, vas a interpretar al hombre. Si te cuesta seguirme, te irás como el resto de la multitud, te retractarás de tu creencia, como estará conmigo. No me importa el costo. Si te recuerdas, la escena comenzó con esta increíble escena de 20,000 personas persiguiendo a Jesús por Galilea, escuchando sus predicaciones, y las multitudes querían la corona de Jesús, llamaban sus milagros y sus alimentos y lo perseguían, y luego comienza a predicar y dicen no queremos esto, y la multitud se ve, y luego estos líderes espirituales, estos judíos, se levantan y dicen también queremos escucharlos, y luego predica y les dice el costo radical de seguirlo: comer su carne, beber su sangre, ingerir a Cristo como fe real. Y dicen que eso era ofensivo. Hemos terminado contigo. Y entonces, a medida que la multitud comienza a partir, de medida que los líderes religiosos se van, imagínense campos masivos en el ojo de su mente, 20,000 personas y todas sus espaldas dadas a ellos. Y los que quedan, los 12 discípulos, y uno de ellos que también se va a caer. Así que tienes 11 que van a ser genuinos. Luego dice en el versículo 6, versículo 60, por lo tanto, muchos de sus discípulos cuando escucharon esto dijeron: esta declaración difícil, ¿quién puede escucharlo? 61, pues Jesús, consciente de sus discípulos, se quejaban, murmuraban: esto te hace tropezar, esto es un escandalizo. Imagínense, Jesucristo después alimentando durante 2 días estas 20,000 personas, han visto milagros, han visto señales. Imagínense, la mayor parte de la multitud se aleja, les dan la espalda. Los líderes de los judíos han un montón de discípulos, tal vez tenía 12. Ahora sabemos que cuántos discípulos había, aparte de los 12. En Lucas 10 tenía 70, así que sabemos cuántos tiene, no sabemos cuántos discípulos tenía, pero hasta este momento los 12 han sido bautizados, han estado evangelizando, un grupo grande, pero están allí escuchando a Jesús enseñando, y están viendo a todos caer. No sé si quiero el costo, no sé si quiero ser visto por todas las personas dejando esta multitud
En sus mentes están considerando la apostasía, están considerando abandonar el verdadero Cristo. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesucristo los han ofendido, se ofendieron por la enseñanza de Cristo. Y les dije, la última vez que la ofensa de Cristo les dio, no fue solo la fe verdadera y genuina tan radical como comer carne y beber su sangre, pero era ofensivo. Al seguir a Cristo tenían que ser avergonzados y sufrir. Recuerda, mira el versículo 60. Ser un escandalizo, la palabra escandalízame, parecer un escándalo, te hace tropezar. Piensas, ¿cuánto te costaría a alguien seguir a Cristo? Bueno, ciertamente vergüenza y burlado y ridiculizado siguiendo a este tipo, que había vergüenza ciertamente, pero también costó a su vida. ¿Recuerdas Mateo 13? Como te dije antes, en esta sección comienza con Mateo capítulo 14, versículo 12. Nos dice que Juan el Bautista acaba de ser decapitado, y justo antes que Jesús entra a esta escena, Mateo nos dice que sus discípulos vienen y le dicen: tienes tu primer mártir de Jesucristo. El seguir a Cristo significa que puedes perder tu cabeza. Ahora hay un costo, ahora hay un precio. Ahora se están dando cuenta que queríamos seguir a Jesús. Te hemos seguido, perseguido, hemos dicho que te amamos, te ha bautizado. Vamos a vivir por Jesús toda nuestra vida. Hemos respondido al mensaje. Pero ahora Juan el Bautista ha muerto, todo el mundo se está alejando, es un poco vergonzoso, tenemos que vamos a hacer un escándalo, avergonzados. El versículo 60, 61, 66, no sabemos que estos discípulos están en ministerio completo. Estos 12 no son como estos 12, probablemente eran como muchos de nosotros, sé que probablemente eran hombres de clase trabajadora, probablemente pensaban que tenían una esposa, tenían hijos, tenían familia. No puedo hacer burla en la ciudad. Si soy un escándalo, voy a perder mi empleo, mi negocio. De repente era aceptable o palpable para ellos que seguir a Cristo puede costarle su vida, su sustento, su dignidad. Y se preguntaban, ¿realmente queremos aguantar más aquí con este tipo Jesús? Esta es la escena en que estamos. Y les dije la última vez que el punto clave que era ofensivo para ellos era lo que va a costarles de ser un escándalo por su nombre. Y entonces mira el texto ahí. Ya que tienes todo eso en tu mente, estas verdades les ofenden. Ahora note lo que Jesús le dice a continuación, versículo 60. Por tanto, muchos de sus discípulos, cuando escuchan esta palabra, mathetes, esa palabra que usamos para describir genuino seguidor de Cristo, significa un aprendiz, un estudiante, un alumno que dieron su vida por su maestro. Estos hombres se unieron a Cristo y hicieron una profesión que van a vivir por él, discípulos. Cuando escucharon esto, sus enseñanzas de comer su carne como un acto de fe y confiar en él, dijeron, ¿quién puede escuchar en esto? ¿Quién puede responder a esto? 61. Jesús, consciente que sus discípulos murmuraban, estaban enojados, ofendidos, conscientes de la verdad, les ofendía. Jesús los mira y le dice, ¿os escandaliza esto? Le dicen, me vas a abandonar, ir a tu pecado, ser apóstata. Y después Jesús continúa en el versículo 62, si tienes problemas con mis palabras, ¿qué vas a hacer con mis milagros cuando ascienda al cielo? Versículo 62, ver al Hijo del Hombre ascender al cielo, ¿qué vas a hacer cuando haga cosas sobrenaturales? ¿Qué vas a hacer en esos momentos? Y después Jesús dice precioso frase en el 66. Él otra vez continúa ofreciendo misericordia a muchos hombres que él conoce que van a caminar o alejarse.
versículo 63. El espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Lo que significa es que el comer mi carne y beber mi sangre, eso no te salva. Lo que te salva es el espíritu. La palabra que te he hablado, esto en el 63, son espíritu y son vida. Está mirando a estos discípulos diciendo, cree que en mí y sígueme para que tengas vida eterna. No te ofendas por mi dura enseñanza, cree en mí. Bueno, no lo hicieron y estaban orgullosos y llenos de sí mismos y querían a Jesús por razones equivocadas y el costo fue demasiado grande. Y ellos, en el versículo 66, Jesús les dice, hay algunos de vosotros que no creéis. Ven lo que está haciendo Jesús aquí. Él dice, no solo miro sus acciones, miro sus corazones. Están mirándole, considerando si van a quedarse o no, y les dice, yo soy el Mesías, no solo escucho lo que estás diciendo, te oigo murmurar, veo tu vida interior, veo si hay fe genuina o falsa, sé que eres espurio o falso, realmente veo que un montón de ustedes profesan conocerme, pero no son generados. Seguro no creen. Y el texto de Juan nos da la visión soberana de la obra sobrenatural de Dios. Mira el versículo 64. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes no eran que creían. Pueden creer que muchas veces vamos a las personas y Jesús sabía quién iba a estar con él y era misericordioso. Él sabía quién lo rechazaría y él decía, profesan con sus labios, creen, pero su corazón no lo hacen. Y luego dice, y sé que ustedes, uno de ustedes es Judá, y que uno de ellos lo iba a traicionar. Miren el versículo 65. Y decía, por eso os he dicho, nadie puede venir a mí si no se lo concedió el Padre. Jesús les recuerda que la salvación es una obra soberana y sobrenatural de donde Dios te atrae y vas a venir a humillarte. Soberanía divina y responsabilidad humana. El 64 le dice que tienes que creer y el 65, la única forma que puedes venir es si mi Padre les da acceso. Y uno dice, ¿por qué hace esto a estos discípulos si fueran humildes? No, tan orgullosos y arrogantes. Si estuvieran quejándose, ofendidos por su mensaje, si fueran como nosotros, se dieran cuenta que están perdidos y necesitan al Señor. En ese momento humillante y aplastante, te das cuenta que necesitas a Dios para que haga el trabajo que tú no puedes hacer y clamas por misericordia. Y le dices, Señor, sálvame, porque yo no me puedo salvar. Y eres consciente que no puedes salvarte a ti mismo y eres consciente que el Padre debe atraerte y humillarte. Pero eso no son estos hombres, no son humildes, son autoengañados, seguidores falsos. Estos discípulos están a punto de alejarse. Noten el versículo 66 lo que dice. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Eso es que abandonaron a seguir a Cristo, abandonaron ser seguidores de Cristo de una forma u otra, abandonaron a Jesús y regresaron a sus caminos. Amados, los falsos discípulos, cuando el costo fue demasiado grande, se cayeron, se retiraron. Cuando el escándalo de seguir a Cristo era se retiraron. Cuando pensaron que podría costarle la vida, se retiraron. Cuando podía costarle su sustento, se retiraron. Cuando Jesús les convenía, seguían su movimiento. Cuando habían 20,000 personas y se alejaron, el costo era muy grande, no quiere seguir a ese tipo y se alejaron. Bueno, ya sabes, la siguiente declaración ahora es simplemente fenomenal porque Jesús básicamente le dice a los que quedan, ahora imagina la multitud, la escena de nuevo.
A la derecha los 12 discípulos, uno de ellos Judas, así que 11, tal vez uno que mantiene y están viendo todos los falsos discípulos alejarse. Imagínense lo que fue por estos discípulos. Quiero decir que puedo ver y imaginar alguno de esto, pensando 20,000 personas, estamos obteniendo tracción en el ministerio, esto es increíble, asombroso. ¿Qué movimiento hicimos aquí? Mira la obra de Dios, 20,000 seguidores. Y después la multitud se va, los judíos se van. Y ahora son amigos estos hombres que tenían fogatas con ellos, comían con ellos, tendrían ministerios con ellos, evangelizando con ellos, bautizando con ellos, habrían codeado con ellos en el ministerio, estaban con Jesús, ambos escuchaban sus palabras y ahora se alejan. Y Jesús le dice a los 12, ¿vas a ir también? Es la ofensa muy grande, cuesta mucho seguirme, porque sí, síguenlo a ello, el costo de seguirme es muy alto. Noten lo que dice, versículo 17. Entonces Jesús les dice a los 12, ¿acaso quieres vosotros iros también? Y después el gran parte del 68. Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Hemos creído que tú eres el único santo de Dios. Y Jesús le responde, yo mismo no te elegí, entiendo. Y uno de ustedes todavía es el diablo. Y Jesús le dice, y hasta uno de ustedes va a abandonar este grupo. Y ahora se refería a Judas, el 71, hijo de Simón Iscariote, porque de los 12 iba a traicionarlo. Ahora, amado, eso concluye nuestra sección, pero creo que hay que considerar unos puntos de nuestro tiempo. Eso claramente nos representa una demarcación sobre los discípulos verdaderos y falsos, pero creo que nos quedan algunas preguntas que debemos empacar. La doctrina de la aseguranza, la doctrina de la conversión verdadera y falsa, y tal vez incluso resolver preguntas como esta. Cuando decimos algo como, sabemos que una persona es genuinamente salva, nunca puede perder su salvación si pertenece a Cristo, y tenemos que decir amén. Decir algo más es llamar a Jesucristo mentiroso. Pero luego decimos, pero si alguien es genuinamente salvo y nunca puede perderse, ¿qué significa de estos tipos que pensaron que eran genuinos y profesaron seguir a Cristo y siguieron a Cristo? ¿Qué significa para ellos? ¿Perdieron su salvación o nunca fueron realmente salvos? La respuesta es que nunca fueron realmente regenerados y el texto lo prueba. Pero creo que tenemos que desempacar eso por el resto de nuestro tiempo. Y creo que va a ir bastante rápido y ser útil. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia fundamental entre los verdaderos discípulos y los falsos discípulos? ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿A qué se reduce el momento de la prueba? Ellos, falsos discípulos, van en una dirección y los verdaderos discípulos van en otra. ¿Cuál es la diferencia? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué pasa con los que se alejan? Y cuando digo qué pasa, me refiero no en la instancia final. Mateo capítulo 7, sabemos que ellos en Mateo 7:21, el Señor les dirá, te conocí, nunca te conocí. No le dijo te conocí y después no. Así que sabemos la última instancia de estos discípulos de abandonar a Cristo por su pecado en el juicio. Así que no estoy haciendo la pregunta final, estoy preguntando qué pasa entre el momento que dejan a Jesús y siguen. Y la tercera pregunta que quiero preguntar es, ¿podría tener un verdadero discípulo momentos de tambalear momentáneamente? La primera pregunta, ¿cuál es la diferencia fundamental entre los verdaderos discípulos y los falsos discípulos? Bueno, creo que podemos reunir mucho si miras hacia atrás al versículo 67. Jesús le dijo, podemos
responder esto, si podemos ir al versículo 62, 61. Noten, pero Jesús, sabiendo en su interior los profesantes que lo están siguiendo, a su enseñanza murmuraban y le dice, esto os escandaliza, lo considera como escándalo. Esta palabra escandalisma que causa alejarse de Jesús, menciona esto en otra parte de Mateo capítulo 13, así que me gustaría que volvieras ahí. Estoy respondiendo a la primera pregunta, y la primera pregunta es ¿cuál es la diferencia fundamental entre los verdaderos discípulos y los falsos discípulos? Y creo que la respuesta se encuentra en esta palabra que estás viendo, ese concepto que estás viendo para alejarse de un falso discípulo. Se utiliza para describir la segunda tierra en la parábola del sembrador. Entonces, cuando pensamos en la diferencia fundamental que separa a alguien que obtiene la seguridad y realmente que es salvo y alguien que considera soy un falso discípulo, podríamos decir que Jesús expande en Mateo 13 el concepto que está enseñando en Juan capítulo 6. Noten, estamos respondiendo a la pregunta fundamental, la diferencia entre los discípulos verdadero y falso. Noten, Mateo 13. Comenzamos en el versículo 3. Y les habló muchas cosas, y aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 4, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron a las aves, la comieron. Otra vez cayó al pedregales donde no tenía mucha tierra, enseguida brotó, pero porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíces, secó. Otra parte cayó sobre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra, dio fruto, 100 por 1, otro 60 y otro por 30. El que tiene oídos, oiga. Ahí es donde quiero permanecer por un momento, y usan la misma palabra de abandonar al Señor. Noten, la segunda tierra es mencionada como estos discípulos de Juan capítulo 6 escuchan la palabra y responden con gozo. Miren el versículo 21. El que no tiene es temporal, es momentario, y cuando la aflicción viene por medio de la palabra, inmediatamente tropieza y cae. El mismo lenguaje de Juan capítulo 6. Lo que quiero meditar por un momento es esto. ¿Qué enseña Jesús en Mateo capítulo 13? Que nos da una idea de la diferencia fundamental de un discípulo verdadero y un discípulo falso que vemos en Juan capítulo 6. A veces venimos y cometemos el error cuando llegamos a la parábola del sembrador y la tierra, que la segunda, tercera y cuarta son quizás creyentes por una temporada, y 2 de ellos pierden la salvación y uno de ellos es genuino, y el segundo y el tercero es realmente verdadero, creyentes, y el cuarto es suelo, tierra, es verdaderamente en serio. La primera tierra es cogida por Satanás y robada. El segundo y tercero son falsos, conversos. Y el cuarto es seguidor de Cristo. Así que vemos, hay que pensar por un momento, hay que ver el versículo 18 ahora. Vosotros escuchad la palabra del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y le arrebata lo que fue el sembrador en su corazón. Este es aquel quien sembró la semilla. Esta es la persona que escucha el evangelio y antes que agarre raíz viene el maligno en decepción y levanta la semilla y no hay respuesta al evangelio. Eso es cuando uno predica a alguien y escuchan el evangelio, entran en un oído y salen en el otro. Pero noten, la segunda tierra, estos son los de Juan capítulo 6, realmente aman el evangelio cuando lo escuchan por primera vez. Noten, versículo 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales es el que oye la palabra. Esta es la verdadera palabra, el verdadero evangelio, y no pierdan esto. Enseguida la recibe con gozo.
Eso es como estas personas en Juan capítulo 6. Estamos siguiendo a Jesús, vamos tras Él, escuchamos, afirmamos a Él y con gozo le seguimos. Pero el 21 cuenta una triste historia de lo que sucede, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y no pierdan esta línea. ¿Y qué lo hace temporal? ¿Por qué no es eterno? ¿Por qué no tiene raíz? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo que convierte a esta tierra gozosa y caer y alejarse? Versículo 21. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción, no pierdan esto, miren y obsérvenlo por medio de la palabra. Cuando el costo se convierte muy grande y las enseñanzas de Jesús penetran, y cuando la palabra es ofensiva, cuando el llamado al discipulado es radical y demasiado estrecho, cuando su enseñanza sobre cualquier tema, matrimonio, familia o doctrina favorita de alguien, cuando la enseñanza de Cristo se vuelve costosa en su carne, costosa en su relación, costosa en su trabajo, constantemente, impenetrablemente inmovible, y eso me puede costar algo, lo que hago con eso determina si soy una persona de segunda tierra o tercera. La palabra se convierte en importancia y escandalízame, versículo 22, y aquel que sembró la semilla es alguien que escuchó la palabra y la maldad del mundo, el amor por el mundo, por la afección, por la presión de los demás, eso es más valuable para mí que Cristo. Simplemente terminaré con esta versión si no puedo tenerlo a ellos y a Cristo. Terminaré con Cristo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cuarta y segunda y tercera? La segunda tierra o la cuarta tierra en el versículo 23 enfrenta las mismas tentaciones que el segundo cuando el costo debido a la palabra me afecta las relaciones, trabajo, y cuando viene este costo, en vez de renunciar a Cristo, sigo a Cristo. Y cuando la temporada es más difícil, el cuarto tierra, el fruto que producen es mejor. Noten, la buena tierra es un hombre que oye la palabra y cuando la escucha da fruto, 60, 30. Y se puede decir lo mismo en el tercer tierra. La diferencia en el tercera y cuarta tierra es que reciben la palabra, la escuchan, quieren seguirlo y piensan en este pecado que tienen que dejar y aman su pecado y quieren hacerlo. De verdad tengo que seguir a Cristo, me va a costar todo esto, todo este dinero. Y antes que te das cuenta simplemente regresan, pero la cuarta tierra enfrenta esa misma realidad, tentaciones, y dice, aunque pierda todo, si tengo a Cristo, puedes tener las riquezas del mundo. Puedo tener riquezas, puedo no tenerla, pero no voy a dejar a Cristo. Así que la cuarta tierra es probada por las áreas de la palabra, del mundo, y no son desraigadas, sino que dan fruto. La diferencia es que los falsos discípulos de Juan 6, los verdaderos, dicen como Pedro, ¿a quién más podemos ir? Aunque reconocemos que Juan el Bautista está muerto, te queremos, y los falsos discípulos caen y se van. Esos son segunda y tercera tierra. Amados, yo he sido todas las tierras. Yo era la segunda y tercera tierra muchas veces. Respondo con gozo y regreso a mi pecado. Quiero a Jesús y corro para Él, pero regreso a mi pecado.
repetidamente fui segunda y tercera tierra. Y luego, en su misericordia, cuando vi su precioso del Evangelio, la preciosidad de Cristo, la obra de redentor de la cruz, puse mi fe en Cristo y abandoné todo, y de repente las tentaciones de la segunda y tercera alma, en lugar de llegar a mi pecado, mis raíces cayeron y me di cuenta que era la cuarta tierra. Ahora puedes estar diciendo, pastor, he escuchado la declaración, una vez salvo, siempre salvo. ¿Y sabes qué? Creo que sí. Si significas una vez la cuarta tierra, siempre la cuarta tierra. Amén, aleluya. Pero muchas veces cuando decimos esto, pensamos cuando hemos hecho una profesión y siempre es guardada. Escucha, hay tantas herejías que han sido desenrolladas, desplegadas, enseñadas, que hablan del Evangelio con la plenitud de seguridad. Mira, lo hacemos, respondemos al Evangelio inicialmente y lo recibimos, pero por fe en el cuarta tierra brotó. Y reconocemos que la cuarta tierra, cuando viene la aflicción, no se alejaron. Tenemos movimientos enteros en la iglesia hoy llenas de segunda tierra, queriendo una versión diferente de Cristo que la versión verdadera, seguro contra incendios y pecados, nada más. Usted puede decir, pastor, ¿puedo regocijarme con personas que hacen una profesión? Tienes que regocijarse. Tú no sabes el corazón. Cuando alguien responde al Evangelio y pensamos que es genuino, lo bautizamos, lo agregamos a la iglesia, nos encanta ver la obra de Dios, pero sabemos que cuando llegamos a las pruebas son derraigados y expuestas. No decimos, perdiste tu salvación, decimos, nunca conociste a Cristo, y estamos evangelizando una vez más. Incluso cuando la gente viene a nosotros y nos dice que no lo soy, o preguntan, ¿creen en el Evangelio? ¿Has puesto tu fe en Cristo? Nos regocijamos. Es fe en Cristo y solo en Cristo, pero debemos de decirles que vendrán pruebas. Y algunos de ustedes pueden decir, ok, pastor, escuchamos, pero no he sido probado en todas estas áreas. Probablemente no he tenido todas las pruebas, pero no sé si soy cuarto tierra o tercera tierra. Hace años yo estaba leyendo, Jonathan Edward estaba hablando sobre este tema, y estaba hablando con este hombre, y este hombre le decía, veo lujuria en mi corazón, apetito del mundo, veo tentaciones, veo maderas, no sé qué tierra soy, quiero ser cuarta tierra, pero no lo sé. Jonathan Edwards, el gran predicador de Inglaterra, dijo, no estoy seguro. Edwards le habló mucho a él y no podían tener seguridad. Entonces Edwards le dijo, ok, te doy un consejo, ve al mundo, solo ve a vivir en tu pecado, a vivir en rebelión. Si te vas a quemar en el juicio, simplemente vive por tus pecados, por tu carne, vive tus apetitos, ve a beber. ¿Qué estás haciendo sentado aquí? Y la persona dijo, no, ¿por qué? No puedo hacer eso, ¿por qué me estás dando este consejo? Y Edward le dijo, bueno, ¿por qué no? Si no estás seguro que perteneces a Cristo, simplemente ve a vivir tu pecado. ¿Por qué no puedes vivir tu pecado? Y la persona dijo, porque eso va a deshonrar al Señor. Y Edward le dijo, ¿por qué te importa deshonrar al Señor si no lo amas? Y le dice, porque lo amo. Y le dice Edwards, y ahora lo amas. Y yo le he dicho mucho a esas personas, no quieres regresar al mundo porque no quieres deshonrar a Cristo. ¿Crees que Él pagó por tus pecados completo? ¿Has puesto tu fe en Él? Sí. ¿Y no quieres vivir en tu pecado? No. ¿Por qué no? Puede ser porque eres material de la cuarta tierra y sabes que regresar
a ese estilo de vida es abandonar al precioso Salvador. Eres Juan capítulo 6 en ese momento. ¿A quién más podré ir? No estoy hablando de la ausencia de la lucha. Estoy hablando de la instancia en el corazón. La diferencia fundamental entre los verdaderos discípulos y los falsos discípulos es el segundo y tercer suelo. En el costo abandonaron, y los verdaderos son la cuarta tierra. Siguieron a Cristo. No solo declare seguridad sobre las vidas de la persona, sino que llévalos a estos pasajes para que el Señor lo traiga, que lo traiga de su palabra. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, un poco más rápido. La segunda pregunta que quiero responder es esto. ¿Qué sucede entre el momento que uno se aleja y cuando se encuentra con Jesús? Y creo que hay tres caminos que la gente sigue. El camino del legalismo, el camino del libertinaje y de la falsificación del cristianismo. Cuando las personas se ofenden por Cristo, van al legalismo, libertinaje o a falsedad del cristianismo. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 66. 6:66. En Juan capítulo 6 hay muchos discípulos que han estado siguiéndole y venían por variedades de grupos. Algunos vinieron de los rangos de el judaísmo, del legalismo. En Juan capítulo 6, versículo 66, donde dice: ¿a dónde regresaron? El primer grupo se puede decir que regresaron al judaísmo. Fueron muchos como esos en Galacia. Cuando uno es parte del sistema del judaísmo, no solo tiene que mirar por su vida, sino que llega el orgullo del corazón, todo el prestigio. Volteen a Juan capítulo 12. Hay algunos hombres que regresan a su legalismo, a su religión, porque no quieren perder la preeminencia que viene por seguir a Cristo. Hay que ver a Juan capítulo 12. Noten el versículo 42. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron. Eso es verdaderamente los gobernantes, los líderes. Respondieron a las enseñanzas de Jesús y luego, tan rápido como puedes verlo, muestran su segundo y tercer tierra. Pero debido a los fariseos que no lo confesaban por temor a ser expulsados de la sinagoga, amaban la aprobación de los hombres en lugar de la aprobación de Dios, dejaron de confesar a Cristo cuando pensaron que le costaría en la sinagoga. Entonces, ¿a dónde va el primer grupo de los seguidores de Juan capítulo 6? Vuelven al judaísmo, al legalismo. Ustedes conocerán personas como esa. Yo conoceré personas como esas. Escuchan y se ofenden, se molestan. Incluso la gracia del evangelio es ofensa para ellos, y regresan a su legalismo. En su sistema tal vez pertenecen a una visión del cristianismo, a su religiosidad. Así que el primer grupo que podríamos decir se aleja y van al legalismo. Segundo grupo regresa al libertinaje. Esa es la palabra en el Nuevo Testamento para describir a alguien que está bien con no ser moralmente recto. Uno puede decir que tal vez eran como Mateo y Pedro, y como vivían antes. Ellos eran judíos genéticos, pero vivían como paganos. Esos tipos siguieron a Cristo. Habían dicho: estoy terminado con la fornicación y la maldad y voy a seguir a Cristo. Y después decían: pero tengo que ser santo, vivir una vida de pureza, el costo de seguir al Señor, pero mi vida y todas mis relaciones, el beber, y extrañaban simplemente todo lo que seguían. Y después decían: eres un obstáculo, Jesús, a lo que realmente me gusta, mi pecado.
y después regresaban como en 2 de Timoteo capítulo 4, el hombre llamado Demas. Había un hombre que seguía al apóstol Pablo por mucho tiempo, ministraba al lado de Pablo, predicaba con Pablo, enseñaba con Pablo, y tristemente Demas llegó al punto donde se dio cuenta de que amaba al mundo más que a Cristo. Noten, 2 de Timoteo 4, versículo 9. Procura venir a verme pronto, Timoteo, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Había mucho pecado en Tesalónica. Demas realmente amaba a su pecado y regresó. Y Demas volvió a su pecado. Así que hay algunos que se alejan, que son legalistas, hay algunos que se alejan, que son licenciosos y regresan a su pecado. Y hay algunos que son parcialmente legalistas y parcialmente licenciosos. Y hay un tercer grupo, una mezcla. Y este tercer grupo que permanece viniendo en el resto del Nuevo Testamento. Estos son falsos cristianos, no van al legalismo, no van al libertinaje, van al seminario, van a la iglesia, obtienen títulos, van en viajes misioneros, se unen a la iglesia, se bautizan, pero lo que hacen es encontrar en algún lugar donde la verdadera enseñanza de Cristo, el verdadero Cristo, lo que les ofende, lo que les molesta, lo que les irritó, encuentran una versión del cristianismo que les permite crear una nueva versión de Cristo. Se vuelven profesores y pastores, falsos maestros. ¿Por qué no dicen, por qué no rechazarlo directamente? Porque no tienen la dignidad de terminar con él. Si la verdad es la enseñanza de Cristo y la enseñanza impenetrable es inmovible, solo renuncien a él, ¿no? No, son tan orgullosos para admitir que el verdadero Cristo los ofende, y temerosos que quieren todavía seguirlo. Van a buscar ministerios, personas, contextos que permiten absorberle un lenguaje del cristianismo, un lenguaje de Jesús, un lenguaje de una Biblia, pero no requiere que sigan a Cristo como dice Cristo. Les da un diferente cristianismo, un cristianismo fácil que da comezón al oído. Se mira esto en 2 de Timoteo y quiero que lo miren. Noten, 2 de Timoteo capítulo 3. Palabra fiel, desobedientes a los padres, brutales, traicioneros, imprudentes, ingridos, amantes del placer en vez de amantes de Dios. Y uno piensa, wow, qué paganos. Pero estos están en la iglesia, manteniendo o aferrándose a una forma de piedad. Profesan a Cristo, se aferran a su profesión, pero niegan su poder. Y estos son engañadores y en realidad se engañan a sí mismos. Es tan trágico. Miren el versículo 13. Pues han servido. Su texto dice en el versículo 7 que escuchan el sermón, y versículo 7, siempre aprendiendo pero nunca viniendo al verdadero entendimiento de Cristo. El verdadero Cristo les ofende. Y uno se puede preguntar cómo sabemos que estas personas están en la iglesia, cómo sabemos que están hablando de personas que están en la iglesia. Hay que ver, les enseño en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Dice, predica la palabra, Timoteo. Predica la palabra, reprende, exhorta, porque vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, pero no quieren parar de escuchar la doctrina.
tienen que encontrar un tipo de cristianismo que no es ofensivo, que les da la oportunidad de tener su carne y a Cristo. Noten, teniendo comezón a los oídos, acumularán como estos falsos maestros tienen una audiencia, la audiencia los levanta. Necesitamos predicación que no es ofensiva, verdades que no nos afecte, mensajes que no nos convictan. Necesito estar en un lugar donde las personas no les importa mi testimonio. Necesito estar en un lugar donde me permite la carne. Mírenlo, no lo pierdan. Acumula maestros de acuerdo a sus propios deseos. Dame un predicador que me permita mantener mi pecado y lo llevaré y asistiré. Lo quiero. Ese es lo otro de Juan capítulo 6. Se alejan y se unen al cristianismo falso, al cristianismo de comezón de los oídos. Se cansan de las cosas difíciles que el Señor trae, pero mantienen su profesión. Si no tienen una categoría como esa, van a tener un momento difícil en el Nuevo Testamento. La segunda y tercera tierra tienen comezón de oído, que no profesan a Cristo. La cuarta tierra, amamos la verdad, dánoslo. Es difícil. Danos el verdadero Cristo. No te muevas, no te dobles, no cambies. Dame a Cristo. Y si alguien se mete con Cristo, se está metiendo con mi Señor. No te muevas con Él. La cuarta tierra dice: no quiero comezón de orejas. Quiero convicción. Quiero predicación sana. Quiero cosas difíciles. No me den un Jesús que me deja mantener mi pecado. Dame un Jesús que tiene señorío sobre mi vida. Así que ese es el tercer grupo: legalismo, libertinaje, cristianismo. La última pregunta. Y nuestro tiempo se fue, y te lo daré brevemente. La tercera pregunta es la siguiente: ¿puede tropezar la cuarta tierra algunas veces el hombre en Juan capítulo 6? Sí puede. ¿A dónde podemos ir, Señor? Y después unas niñas pequeñas lo persiguen y él cae, tiene miedo. Solo en Juan 21 cae en arrepentimiento quebrantado. Sí, puede caer un cristianismo. Puede tener debilidades, pero un cristiano siempre se arrepiente y vuelve a Jesucristo. ¿Recuerdas a Thomas Cranmer, el arzobispo? El gran dignitario en Inglaterra, que le dije que María lo puso en prisión por 2 años y vio a Latimer y a Ridley arder. ¿Sabes lo que hizo? 2 años y medio en prisión. Cranmer lo sentó, le dio cena y una oportunidad de tener su oficina en Canterbury, y le dio la capacidad de ser un hombre de prominencia y distinción, y él retractó. Y escribió una retracción pública para que todos lo lean. Y María pensó: tengo victoria, he hecho al arzobispo, el que era un teólogo de la época. Tengo un documento público donde retractó, envíalo hacia los 4 vientos. Bueno, la conciencia de Thomas Cranmer lo estaba matando, lo estaba destruyendo. María se enteró y decidió que tenemos que quemarlo, y cambió su acusación de herejía, traición, y lo llevó a la hoguera. Y no estaba muy claro lo que iba a decir, y le dio una oportunidad más. Y ella estaba pensando: tal vez si se comporta bien, tal vez está pensando en su mente engañada. Lo voy a poner ante la estaca, y si retracta, lo voy a sacar de ser quemado. Y ahí están todos presentes, muchos creyentes quebrados de corazón, que uno de sus líderes ha retractado y renunció a su confesión. Hasta él dijo que Cristo era la cabeza con María. Así que le dieron una oportunidad de hablar, y esto es lo que dijo. Esto es el libro de los mártires de Fox.
Y ahora llegó la gran cosa que ha perturbado mi conciencia más que cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida, y es firmar y enviar al extranjero los escritos contrarios a la verdad. Estamos aquí, renuncio y rechazo todo lo que he dicho, todo lo que he escrito a mano contrario a la verdad. Creo en mi corazón estas cosas porque temía la muerte para salvar mi propia. Ahora digo todo lo que está escrito y firmado con mi propia mano desde mi degradación. Ahora digo que escribí cosas que no son ciertas y he ofendido mi corazón. Por tanto, mi mano será castigada primero, porque he venido a este fuego y me quemará y quemará mi mano primero. En cuanto al Papa, rechazo como enemigo de Cristo y el anticristo y toda la falsa doctrina y todo sacramento de la Iglesia Católica Romana. Y entonces surgió la multitud, estallando, vitoreando, y saca un poco más de palabras, y cuando se enciende la llama, toma su mano que firmó su retracción y dijo: esta es la mano indigna, y la puso en el fuego y deja que se quema primero. Y sus últimas palabras fueron: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Veo los cielos abiertos y Jesús parado en la diestra del Padre. Así que sí, un verdadero creyente puede tropezar y caer y luchar, pero verdaderos creyentes siempre se arrepientan y vuelven a Cristo. Los dejo con estas últimas palabras, con el gran obispo J.C. Ryles, para terminar esta serie en Juan 6. Nunca te avergüences de Cristo, vive una vida valiente, confiesa a Cristo antes de los hombres. Cualquier estación en la que ocupes, en esa estación confiesa a Cristo. ¿Por qué deberías de avergonzarte de Él? Nunca se avergonzó Él de ti en la cruz. Está listo para confesarse ahora mismo ante su Padre en el cielo. ¿Por qué te avergonzas de Él? Sé audaz, sé muy audaz. El hombre no se avergüenza de su uniforme. Un verdadero creyente nunca debe avergonzarse de Cristo. Amén. Hay que orar. Señor, gracias por esta mañana. Si hay algunos que no te conozcan, segundo o tercer, la tierra, oro que le aplastes y vean el precioso poder para poner la fe en ti. Oro por la fortaleza y la fe y el crecimiento de los que te aman, de los que son la cuarta tierra, los que somos aquí en Cornerstone de la cuarta tierra, verdaderos discípulos. Tenemos nuestra confesión. Danos tu vida, danos tu muerte. ¿A dónde podemos ir? Tú eres la vida eterna. Amén.